6 meses ha pasado de que Sebastián Piñera dejó de ser presidente y tomó la determinación de guardar silencio. Lo hizo en la etapa final de la Convención Constitucional. Habló con Tele 13 y explicó por qué ese silencio. También qué es lo que pretende y cuál es su idea respecto del proceso constitucional. Y también dijo, y esto es muy importante, que su sector político está comprometido con una nueva Carta Magna. Presidente, gracias por recibirnos. Particularmente después de estos 6 meses de silencio, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo sin hablar? Muchas gracias, Iván. Yo pensé que era el tiempo de escuchar a la sociedad civil, a esos millones de personas que nunca se expresan. Los políticos a veces hablamos demasiado. Yo pensé que era el tiempo de escuchar a la gente, porque una constitución es algo muy importante. Pero además yo expresé en cierta forma mi opinión cuando le envié una carta a la presidenta de la Convención, en que le planteaba que la Constitución tiene que ser el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección. No puede ser una suma de identidades, no puede estar basado en la revancha o la cultura de la negación. Tiene que recoger los valores y los principios. Y eso fue lo que no hizo la Convención. No le hicieron caso, según usted. Y eso fue lo que rechazó la inmensa mayoría de los chilenos. Ahora, el silencio le impidió no solo influir en el plebiscito eventualmente, sino que también le impidió defender a su gobierno durante estos meses. Bueno, es verdad, gobernar es muy difícil, pero cuando vuelvo a la convención, yo creo que tenemos que aprender las lecciones. ¿Qué se rechazó el 4 de septiembre? No solamente se rechazó los excesos y los escándalos de algunos convencionales, esa es la forma. Se rechazó el fondo. Una convención que dividía a los chilenos, que creaba 11 nacionalidades, que creaba múltiples sistemas de justicia, que rompía con la igualdad ante la ley, que no reconocía nuestras tradiciones y nuestros valores, que establecía un sistema político sin pies ni cabeza y con exceso de poder concentrado en una institución, la Cámara de Diputados, que no recogía las verdaderas prioridades de las personas. Y por tanto yo creo que eso era una muy mala proyecto de constitución y creo que el pueblo chileno, como siempre lo ha hecho en los momentos estelares, resolvió con mucha sabiduría. Hay muchas razones de por qué llegamos a ese tipo de texto que se plebiscitó. Una de las razones es porque a la derecha le fue muy mal, soberanamente mal, en el plebiscito de entrada y luego en la elección de convencionales. ¿Qué cree que le pasó a la derecha? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué tuvo ese resultado? Es verdad, esos fueron los momentos malos. Poco después, nuestro sector eligió la mitad del Senado y una gran cantidad de diputados, lo cual muestra que la opinión pública es libre y va apreciando y valorando. En un momento pasó lo que usted dijo, pero ahora vea usted, 8 millones de chilenos, más que todos los que votaron, doble casi de los que votaron por Boric en la segunda vuelta, le dijeron no a la cultura de la negación, a la cultura de la división, a la cultura del revanchismo, a pensar que Chile comienza con ellos, a esta idea de la hoja en blanco o partir de cero, que no recoge los valores que están en el alma de los chilenos. Por eso yo creo que el 4 de septiembre, y yo lo dije esa mañana, Chile tomó una decisión, los chilenos tomamos una decisión muy sabia. ¿No son votos necesariamente de la derecha? Por supuesto que no, ese fue un triunfo del sentido común. O sea, si su sector lo interpretara así sería un error, digamos. No es verdad y por tanto no solamente un error, sino que no sería coincidente con lo que debemos apreciar y escuchar. Fue un triunfo, por supuesto que hubo figuras políticas, la centroderecha, la izquierda por el rechazo, o la centroizquierda por el rechazo, los amarillos, pero el gran ganador fueron la sociedad civil. Votaron 13 millones de chilenos. El mayor número de chilenos que había votado antes fue en la segunda vuelta del presidente Boric, 8,3 millones. O sea, casi 5 millones de chilenos que nunca se habían expresado, hablaron fuerte y claro el domingo 4 de septiembre. Le decía yo, presidente, que su silencio le impidió defender a su gobierno y no se trata de meterlo en los dimes y diretes ni en responder una cita cualquiera, pero le voy a citar una cosa porque da la impresión de que el gobierno actual tiene un diagnóstico respecto a la situación, particularmente el tema de la violencia, que es muy distinto y que es muy crítico respecto de lo que fue su gobierno. La nueva ministra del Interior, Carolina Toá, dijo el otro día que el presidente Boric había asumido con una situación descontrolada en materia de seguridad, criminalidad urbana, migración y en la macrozona sur. Yo le pediría más prudencia a la ministra del Interior. Pues yo podría decirle a usted, por ejemplo, entre marzo de este año y el mes de agosto, los delitos violentos crecieron más de 80%. Y yo creo que aquí hay una historia, porque la coalición de gobierno... ¿No está haciendo cherry picking, como dijo el presidente? No, estoy dando los datos oficiales que se actualizaron hace unos días atrás. Y, por ejemplo, las encerronas
han crecido mucho más. Ahí estoy metiendo homicidio, hurtos con violencia, encerrona. Pero lo más importante es que estamos viviendo un momento estelar. Iván, Chile y los chilenos llevamos más de 40 años enfrentándonos, dividiéndonos en torno a la Constitución del 80. No queremos pasar los próximos 40 años enfrentándonos y dividiéndonos por la nueva Constitución, porque los países que viven en una lucha fratricida entre ellos mismos no tienen destino. Hay un dicho que dice que una casa dividida no puede prevalecer. Y por tanto el llamado que quiero hacer a mis compatriotas es que ahora tenemos un momento muy especial, porque 8 millones de chilenos rechazaron mayoritariamente una mala Constitución que atentaba contra valores esenciales. Pero eso ya es historia. ¿Qué viene para adelante? Tenemos la gran oportunidad, igual como lo hicimos el año 89, cuando recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar, de buscar un acuerdo en que quepamos todos. Ya, ¿cómo tendría que ser ese acuerdo? ¿Cómo tendría que seguir el proceso constituyente? Yo creo que aquí hay dos cosas, el mecanismo, que es la forma, y el contenido, que es el fondo. Primero, ¿usted está de acuerdo con parlamentarios de su sector de que la Constitución del 80 o 2005 está muerta, digamos? Nosotros tenemos un compromiso fuerte y claro con una nueva y buena Constitución. ¿Qué significa nueva? Que tenemos que tener una Constitución que se apruebe y se analice en plena democracia. ¿Y qué significa buena? No repetir los gigantescos errores de la Convención que fracasó. ¿Cuál debería ser el mecanismo para no repetir esos errores? El mecanismo de funcionamiento del proceso constituyente. Vamos al mecanismo. Yo creo que tiene que haber dos factores fundamentales. Uno es la legitimidad, y eso requiere la participación y el voto de la gente. Y por tanto tenemos que tener un Consejo Ciudadano elegido. Pero otro es la calidad de la Constitución. Y para eso, ¿100% elegido? Eso vamos a discutirlo. ¿Ya? Y lo otro es la calidad, que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, los expertos. Y yo creo que hay que combinar esas dos cosas. Una forma es que los expertos participen antes de la convención. Y, por ejemplo, fijen un marco, fijen los bordes, fijen los principios básicos que se deben respetar. O pueden participar en la convención. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Pero el otro es el fondo. Y yo creo que el fondo tenemos que aprender la lección. Yo creo que es muy importante que la nueva Constitución una y no divida a los chilenos. Que cree un sistema político que funcione, con los tres poderes del Estado independientes, ¿cierto?, y respetados. No como pretendió la Constitución anterior o el proyecto, de degradar al Poder Judicial a un sistema judicial. ¿Con el Senado funcionando como está funcionando? Yo creo que es muy importante que tengamos dos cámaras en Chile. Yo creo que el Senado, a lo largo de nuestros 200 años de historia, ha jugado un rol muy importante. Y además de eso, la nueva Constitución tiene que poner las prioridades de la gente en el primer lugar. Y ahí, ¿qué es lo que quiere la gente hoy día? Hoy día Chile está pasando un momento muy difícil. Estamos en una tremenda recesión, tenemos mucho, ¿cierto?, inflación, no estamos creando empleo, los salarios están cayendo y además tenemos una situación de violencia desatada. Y aquí yo aprovecho de decirle al gobierno, al presidente Boric, todavía está en el Congreso la ley que crea un nuevo sistema de inteligencia, que es indispensable. La ley para combatir mejor el terrorismo, la ley para combatir mejor el narcotráfico, la ley para combatir mejor el robo de madera, la modernización de carabineros. Ahí hay una agenda que la necesitamos con urgencia y que lleva años en el Congreso. Y por tanto, en los contenidos, yo creo que tenemos que recuperar el alma de nuestro país. Y no podemos pretender que todo parte de cero, hoja en blanco, como si el país comenzara con estas personas que se creen iluminados. Tenemos que recogernos lo mejor de nuestra historia y corregir muchas cosas que tienen que corregirse. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy día. Si no aprovechamos este momento para llegar a un acuerdo que nos permita vivir en paz y progresar con seguridad, con pie firme durante los próximos 40 años, no vamos a haber cumplido nuestra obligación. Y ese es un desafío que tienen todos los dirigentes políticos y que se lo exige la ciudadanía. Ahora, para llegar al contenido hay que ponerse de acuerdo en el mecanismo, en el método, y en eso la derecha tuvo un corcoveo, como dijo esta mañana el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y decidió no asistir a la reunión de mañana. En fin, ¿cuál cree usted que tiene que ser la actitud de la derecha en esta negociación? Bueno, yo creo que la centro-derecha ha tenido una actitud muy positiva. Yo fui presidente y recuerdo que enfrentamos una oposición muy implacable, muy destructiva. Yo creo que nosotros no vamos a hacerle al presidente Boric lo que una cierta extrema izquierda nos hizo a nosotros. La actitud de la centro-derecha tiene que ser hoy día tomar conciencia de su responsabilidad, de la oportunidad que tenemos de llegar a un acuerdo, que haga que todos los chilenos nos sentamos miembros de la misma casa. O sea, la derecha tiene que colaborar en que se constituya un acuerdo ahora en esta vuelta. Por supuesto que sí, ahora sin la premura, porque usted dice un corcoveo. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? El gobierno apoyó el proyecto de constitución, que fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos. Se jugó por eso, incluso, a mi juicio, más allá de la cuenta. Y ahora no puede pretender
pautear lo que viene por delante. Yo vi a las ministras que una fijaba plazo, otra fijaba contenidos. Por eso yo creo que es el minuto de la grandeza, del sentido de país, para poder hacer un acuerdo. Y ese acuerdo hay que hacerlo con rapidez, pero no en forma irreflexiva, no cometamos las mismas improvisaciones y errores del pasado. Y por eso yo le aseguro a usted que la centro derecha va a estar disponible para lograr un acuerdo que nos permita una nueva, pero también buena constitución. Porque la que se propuso era nueva, pero era muy mala. La que queremos tiene que ser nueva, pero también tiene que ser buena. Presidente, una cosa sobre su gobierno, porque es la primera vez que habla desde que salió del Palacio de la Moneda. ¿Alguna vez va a contar lo que pasó esa noche del 12 de noviembre del 2019? El país estaba expectante, esperando su comparecencia, esperamos mucho rato, y usted salió para decir que convocaba 3 acuerdos, entre otros el de la nueva Constitución. ¿Va a contar lo que pasó alguna vez? Yo recuerdo esa noche, en mi oficina, había mucha gente, opiniones muy fuertes y muy encontradas, unos para un lado, otros para el otro, y en un momento dado les pedí que salieran y que me dejaran solo. Y reflexioné, recé y pedí ayuda. Y vi que tenía 2 caminos, el camino de la fuerza o el camino de la democracia. Y opté por el camino de la democracia. Y yo creo que fue una buena decisión. ¿Eso significa? Porque si hubiéramos por la fuerza, que era lo que algunos pedían, no sabemos qué habría pasado, cuántos muertos, qué consecuencias. ¿Podría haber sido el descalabro de la democracia esa noche? De hecho, hubo gente que quiso destituir al gobierno y quebrar la democracia. Lo han reconocido ellos mismos. Pero al revés, desde su decisión, si usted hubiera optado por la fuerza. Nunca sabemos qué habría pasado. Yo sí sé que una decisión de esa naturaleza, en ese clima, en ese ambiente que había en Chile, yo me la jugué por la democracia. Y por eso llamé a un triple acuerdo. Un acuerdo por la paz, para terminar con la violencia, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo para una nueva constitución. El acuerdo por la paz lo reflejamos en una agenda de seguridad ciudadana, el acuerdo social en un programa que fue la red de protección social, y el acuerdo por una nueva constitución que yo esperaba que iba a ser más sensata. Desgraciadamente, los convencionales no solamente cometieron excesos, abusos y cosas increíbles, sino que además se dedicaron nada más que a cosas de interés particular. Cada uno quería su pedacito, nadie vio el conjunto, o pocos vieron el conjunto. Por eso yo creo que en ese momento, entre la fuerza, la violencia, la democracia y los acuerdos, yo opté por la democracia y los acuerdos, y creo que el resultado del 4 de septiembre, al menos en mi opinión, refleja que fue una decisión correcta. Ya, esa era una última pregunta sobre el pasado. Una última sobre el futuro. ¿La tercera vez la descarta? No estoy en ningún ánimo de ser candidato. Sí voy a seguir comprometido con la vida pública, con los intereses de los chilenos, pero desde una segunda línea. Ya, o sea, no hay. No. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, Iván. Buenas noches. Buenas noches.